Buen día, ¿me escuchan? ¿Qué Buenos tal? días. Esperamos otros 2 minutos a ver cuántos más llegan. Híjole, yo creo que, bueno, vamos a hacer otro y ya pasamos a otro tipo de ejercicio. Déjenme ver. A ver, vamos a hacer este. Entonces anotan. Dice, la armadura se sostiene mediante un pasador, o sea, es una articulación. Una articulación. En A, la armadura ante un pasador, o sea, es una articulación. Pasador en A y un rodillo en B. Punto y seguido.
A ver, es un problema de equilibrio. Hay que determinar las reacciones en los apoyos. O sea, esta es una articulación o pasador, así se le llama, y este es un rodamiento, ¿no? Un rodillo ahí. Ok. Cuando ustedes van a analizar una estructura de este tipo, para determinar las fuerzas que se generan en las barras y así dimensionar, lo primero que tienen que hacer es calcular las reacciones en los apoyos. Eso es lo primero que tienen que hacer cuando van a analizar un marco, una viga, una armadura, un arco, lo que vayan a analizar. Lo primero es calcular las reacciones. Y eso pues lo hacemos con las ecuaciones de equilibrio de la estática, ¿no? Las tres que tenemos. Este es un problema en el plano, son 3 ecuaciones de equilibrio. A ver, vamos a empezar por, no voy a hacer otro dibujo porque no me alcanza el espacio. Ahí mismo voy a dibujar mis reacciones. Entonces, este es el apoyo A. Este es el apoyo A y ahí está el apoyo B. De acuerdo a los apoyos que vimos aquí, ¿cuántas reacciones dibujo en A? Es una articulación. 2. Le pueden poner bien el sentido o se pueden equivocar y les da un signo negativo. Yo creo que la reacción vertical va a venir así. Le voy a llamar a Y, suponiendo que Y es el... ¿Y cómo creen que va la reacción horizontal? Fíjense cómo están las cargas. Esta fuerza empuja la armadura ¿hacia dónde? La componente horizontal empuja ¿hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Cómo creen que debe actuar la reacción a X? Hacia la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda. Si no, no hay problema, ¿eh? Ya les dije, nada más les va a dar un signo menos. Eso se ve inmediatamente. ¿Cuántas reacciones hay en un rodillo, en un rodamiento? ¿Cuántas dibujo? Una. Vertical, ¿verdad? Porque esta siempre va a ser perpendicular a cómo va a rodar. Le voy a llamar BY. Y ya, ¿cuántas incógnitas tengo? A propósito, las dibujé en rojo. 3. ¿Cuántas ecuaciones de equilibrio voy a aplicar? 3. Sí, sí me falta un ángulo. Falta indicarlo aquí. Ya. No lo vi. Bueno, ya. Ahorita me va a dar cuenta, ¿no? Acuérdense que debemos de buscar, plantear una ecuación que contenga una incógnita para despejarla. Suma de fuerzas en X, ¿cuántas incógnitas entrarían aquí? Incógnitas, claro, aparte las fuerzas conocidas. Si realizo una suma de fuerzas en X, aquí con toda la armadura, ¿qué incógnitas entran en esa suma de fuerzas en X? A X. A X nada más. Entonces, a ver, quiero, ahorita lo copien, quiero que todos lo entiendan. Entonces voy a hacer una suma de fuerzas en X porque me permite calcular una incógnita. Entonces, la suma de fuerzas en X aquí, para que me alcance. Suma de fuerzas en X es igual. Esta X es negativa, apunta hacia la izquierda. Y la componente en X de 5 kilonewtons apunta hacia la derecha, entra, la fuerza entra, su componente entra. ¿Cuánto mide este ángulo? Pues 45, porque este es 45, este es 45. Este o el de arriba valen 45 grados, ¿no? Vale 45 grados. Entonces, ¿cuánto vale la componente en X? 5, ¿por qué? Por cateto adyacente, coseno de 45,
más, aquí ustedes lo ponen corrido, 5 cos. Esta de 10 es una fuerza vertical, no tiene componente en X. De ahí despejo. No se vayan a confundir con los signos menos. Si este pasa a la derecha queda menos, y menos de acá queda más, o despejen al contrario. AX está del lado izquierdo de la igualdad, pasa del lado derecho de la igualdad con signo positivo, y lo leen de derecha a izquierda. Entonces AX debe ser 5 coseno de 45. Lo voy a poner como 3.54 toneladas redondeado. Son kilonewtons. Perdón, kilonewtons. A ver, preguntas hasta ahí. ¿Me conviene hacer una suma de fuerzas en Y? A ver, ¿me conviene? No, ¿por qué? Porque entran dos incógnitas. Entonces, una suma de momentos. ¿Qué punto es conveniente para la suma de momentos? El punto A. ¿Perdón? El punto A, ¿verdad? O el punto B, si quieren. Pero es más fácil con el punto A, porque aquí se anulan los momentos de AX y de AY, y ya no me quedan estos momentos. Bien, vamos con cuidado. Suma de momentos en A. Aquí hay un detalle importante. Cuando yo voy a calcular el momento de 5, no es necesario descomponer. A ver, ustedes pueden identificar cuál es el brazo de palanca para 5 kilonewtons respecto de A. Pues es esto. Ahí sí ya, por la figura, no necesito descomponer. Que si descompongo, pues también me va a dar el resultado, pero voy a calcular dos momentos, el de la componente horizontal, el de la vertical, y tengo que calcular los brazos de palanca, que son 4 coseno de 45 y 5 coseno de 45. Es más latoso. No sé si se vea. Aquí ya esta fuerza tiene un brazo de palanca que es perpendicular y vale 4. ¿Se entiende o no? La pueden descomponer, pero trabajan más. Entonces, que vamos a dar la convención de signos antihorario positivo. Primero se pone el signo. ¿Qué signo tiene el momento de 5 alrededor de A? Negativo. Negativo. Se toma el valor de la fuerza. Y aquí ya no hay necesidad de descomponer la fuerza. Esto es perpendicular, aquí hay 90 grados. Este brazo de palanca es 4. Ahora, tengan cuidado con esto. Signo del momento de 10 kilonewtons. Negativo. Negativo. Valor de la fuerza, 10. Y ahora fijémonos en el brazo de palanca. Tracen una línea imaginaria, ahorita la borro yo, o la dejo con línea punteada. Y el brazo, esta línea vertical es la línea de acción de 10 kilonewtons. El brazo de palanca va a ser horizontal, va a ser desde A hasta acá, hasta esta línea punteada. ¿Cuánto vale? Ok, de aquí, si lo ven, esto es 6 coseno de 45. Esto de aquí vale 6 coseno de 45.
es este triángulo, 6, así es el cateto adyacente con coseno. Y le sumo 2 metros, ¿no? Ya saben. Entonces aquí va a ir multiplicado por 6 coseno de 45 más 2. Y ustedes lo escriben abajo porque ya no me va a dar ahí el mismo renglón. El momento de BY, signo. Positivo. Positivo. Ustedes lo escriben aquí a renglón seguido, ¿eh? El valor BY, pues no lo conozco, lo indico. ¿Cuál va a ser el brazo de palanca? Fuerza vertical, brazo de palanca horizontal. Pues va a ser... 6. ¿Cuánto? 6 coseno de 45 más 6. Exacto. Ya no alcanza el espacio aquí para escribir en un solo renglón. Ahí está. Entonces, otra vez, esta longitud, que es el brazo de palanca de BY, va a ser 6 coseno de 45 más esta longitud, que es 6. Ahí está. Y ya de ahí despejo. Voy a hacer la operación aritmética y a decirles cuánto vale. Entonces, a ver si lo hago bien porque no tengo mucha luz. ¿Cuánto les dio? A ver, calculenlo, ya nada más la aritmética, ¿no? Con la calculadora. A mí me dio 8,047,3. 8.047, lo podemos poner como que BY es igual a 8.47, le ponemos un 5 aquí, kilonewtons. A ver, chéquenlo. A mí me dio lo mismo, profe. Ok. ¿Y ahora qué ecuación de equilibrio aplico? Suma de fuerzas en Y. Suma de fuerzas en Y. Entonces lo voy a escribir y ya es muy fácil el despeje, ¿no? Suma de fuerzas en Y. A ver, ahorita le copio. Y no la conozco. Más BY, las positivas, más 8.05. Las de Y negativas, esta entra y es 5 seno de 45, negativo. Esta ya está en dirección Y, menos 10, sentido negativo, igual con 0. Bueno, pues aquí está muy fácil. Hago toda esta operación y la paso con signo contrario. Y me va a dar lo siguiente. Me dio 5.485. Le voy a poner por acá arriba el resultado porque ya no cabe aquí. A mí me dio 5.49 redondeado.
Entonces ya están mis 3 reacciones. Ahí están mis 3 reacciones. Entonces, acuérdense, nada más hay 3 tipos de apoyo. Con rueditas o rodamiento, una reacción, que es perpendicular a cómo eso va a rodar. Según cómo ruede, si rueda horizontalmente, la reacción es vertical. Esa es una reacción. Articulación o pasador, como le quieran llamar, 2 reacciones. Y apoyo fijo, 3 reacciones. Fuerza horizontal, fuerza vertical y momento. Acuérdense, no es muy difícil acordarse de los tipos de apoyo. Y eso lo van a hacer en armaduras, van a calcular reacciones, claro. Puede ser otro tipo de armadura, pero pues es así, ¿no? Así se calcula 4. Ustedes me dicen cuando hayan terminado de copiar. ¿Algún comentario, alguna pregunta?
Ustedes me dicen cuando hayan terminado de copiar. Ok, ya terminaron. No tienes micrófono, López. Vamos a hacer otro tipo de ejercicios que es muy común. Este ya va a ser en 3D. Aunque sea en 3D, no es tan complicado. Ahorita lo van a ver. Vamos a borrar. A mí me pusieron ahí que ya habían copiado. A ver. Está muy sencillo. Dice lo siguiente. La placa uniforme tiene un peso de 500 libras. Punto y seguido. Determine la tensión en cada uno de los cables de soporte.
Ni modo, voy a dibujar ahí mismo a un ladito las fuerzas. A ver, se trata de esta placa que tiene un peso de 500 libras. Aparte se le aplica una fuerza de 200 libras hacia abajo. Y se sostiene mediante estos 3 cables. ¿Cuánto valen las tensiones en estos 3 cables? Bueno, a ver, ahorita le copian, pongan atención. ¿Se acuerdan que yo tenía, ahorita lo borro, 6 ecuaciones escalares de equilibrio para el caso de 3 dimensiones? Es el caso general. Esto no lo escriban, ya lo tienen cuando vimos equilibrio. Vamos a ver, analizar cuáles de estas ecuaciones escalares de equilibrio tienen sentido. Si yo dibujase las fuerzas que se están ejerciendo sobre la placa, no la placa sobre el medio, no, sobre la placa que hay. Ah, pues este cable la está sosteniendo. Y lo voy a poner aquí a un ladito porque no me alcanza para hacer otro dibujo. Le voy a poner una tensión de B. El cable sostiene. Este otro cable me va a sostener aquí a un ladito con una tensión de C. Y acá el cable este que sostiene con la tensión de A. Eso es lo que va a hacer que esté en equilibrio, lo que va a sostener al cable. Y lo que no está dibujado, pues es el peso de aquí al centro, el peso W, lo voy a poner con azul para dejar las incógnitas en rojo. Aquí está un peso. Ustedes pueden hacer otro dibujo, porque si no, ¿dónde escribo? W. Este W vale 500 libras y está al centro. Como es homogénea, está al centro del rectángulo, ¿no? Es uniforme la placa. Bueno, a ver, tengo 3 cables. ¿Por qué no ponerle otro cable que sostenga? Porque ya no lo puedo resolver. Con 4 cables ya no. Ya tengo más incógnitas que ecuaciones. A ver, vamos a analizar. Todas estas fuerzas, tanto las de color rojo como esta de 200 y el peso de 500, ¿en qué dirección va? ¿En qué? Z positivo. Bueno, Z positivo sería en estas dos y Z negativo sería esto. Van en la dirección Z. El sentido ahorita no me lo digan. Entonces, cuando yo haga suma de fuerzas, ¿cuáles de estas 3 ecuaciones de sumas de fuerzas tienen sentido? ¿Tendrá sentido escribir suma de fuerzas en X? Pues no, porque no. Las fuerzas nada más tienen componente en Z, van en Z. ¿Suma de fuerzas en Y? Tampoco. No tiene ninguna componente en Y. Entonces, no tiene sentido esto, porque aquí serían ceros igual con 0. Pues de nada me sirve escribir 0 igual con 0. Ya sé que 0 es idéntico con 0. Entonces, esta como que no entra. Esta tampoco entra. Ahora, acuérdense, ¿en qué casos el momento de una fuerza respecto a un eje es 0? Yo les di 2 casos. El momento de una fuerza respecto a un eje o a una línea es 0 en los 2 casos siguientes. Cuando el eje y la fuerza son paralelos. No hay momento de la fuerza respecto al eje, sí, hay paralelismo entre el eje y la fuerza. En este caso, ninguna de estas fuerzas, ninguna, ni las de rojo ni las de azul, producen momento respecto al eje Z. ¿Por qué? Porque son paralelas al eje Z. Entonces, si yo calculara los momentos de todas estas fuerzas respecto a Z, serían puros ceros. Sumaría ceros igual con 0. De nada me sirve eso. No tiene mucho caso. Ese es uno. Y el otro es cuando
la fuerza y el eje se cortan, se intersecan en algún punto. Aquí sí, esta va a cortar al eje X, pero esta no, ni esta corta al eje X, entonces hay momentos respecto al eje X. Respecto a Y, esta no va a producir momento en Y, pero esta sí, hay un brazo de palanca. Esta también, el peso también. Entonces, lo que no tiene sentido utilizar aquí es esto, porque las fuerzas son paralelas al eje Z. De tal manera que las ecuaciones de equilibrio, en este caso, de fuerzas paralelas en el espacio, esto está en el espacio, son fuerzas paralelas en el espacio, todas en Z, las ecuaciones de equilibrio, bueno, le pongo una S, es plural, ecuaciones de equilibrio, son estas tres: suma de fuerzas en Z igual a 0, suma de momentos en X igual a 0 y suma de momentos en Y igual a 0. Son las únicas que funcionan para este caso particular. Acuérdense. Le borro, ya le expliqué. Ustedes no tienen que demostrar nada más. Si están trabajando con un sistema de fuerzas paralelas en el espacio, deben de aplicar estas tres. Suponiendo que mi sistema de ejes está así, pero lo pueden cambiar. Pues cambiar los subíndices acá. A ver, preguntas hasta aquí. Por eso es que no se le puede poner otro cable. Porque si yo le pongo otro cable, ¿cuántas incógnitas? Serían 4. Y tengo 3 ecuaciones para este caso. Aunque yo trate de aplicar las otras, no tienen sentido. Entonces no le puedo poner 4 o 5 cables, porque ya se vuelve hiperestático, ya tiene que ser agregar otras cosas para poderlo resolver. Pero en estática no se podría resolver. Bueno. Vamos a tratar de aplicar las ecuaciones de equilibrio. Aquí, si hago una suma de fuerzas en Z, entrarían estas tres. Una ecuación con 3 incógnitas. Momentos en X entran 2 y momentos en Y entran 2. A ver, voy a plantear las ecuaciones porque hay que resolver el sistema. ¿Cómo me queda la suma de fuerzas en Z? Positivas. TA, TB, TC. Van hacia arriba. Déjenme ver, no nos vayamos a quedar hablando solos. Las negativas. Hacia abajo. Aquí no hay que sacar componentes ni nada. Eso se los puse en la placa, pero en fin. A ver, W. Hacia abajo. Esta ecuación la voy a escribir así. Va a quedar pendiente. La voy a escribir por la explicación que voy a dar. Porque no tiene mucho sentido poner una ecuación con 3 incógnitas. Pues ahí queda pendiente, ¿no? Pero ahorita van a ver por qué. Esta es la ecuación 1. Y ahora las sumas de momentos. En X. A ver, ya lo hemos hecho esto. Las incógnitas. ¿TB producirá momento respecto al eje X? No. ¿Por qué? Porque lo corta al eje X. Las demás sí. No importa cómo tomen la convención,
pero sí que si unas fuerzas van hacia arriba, pues producen un momento de un signo y las que vayan hacia abajo, un signo contrario. Pero aquí, miren, este es el eje X, ¿se acuerdan cómo les dije? Este es el eje X. Esta tensión está hacia arriba. La palma debo de agarrar al eje X, tengo que poner la mano así, no la puedo poner así. Lo agarro así. ¿Cómo es el momento de TA? Positivo. Entonces lo que vaya hacia abajo pues, es negativo. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Bueno, a ver. Entonces las que vayan hacia arriba producen momento positivo respecto a X y las que vayan hacia abajo, momento negativo. ¿Qué brazo de palanca? ¿Qué distancia hay de aquí al eje X? De TA. 3 pies. ¿Cuánto? 3 pies. 3 metros. 3 pies, ¿no? 3 pies, están pies, 3 pies. Ok. El momento de TC, positivo también, pues es igual a este. ¿Qué brazo de palanca hay ahí? Al eje X. Igual 3 pies. Perfecto. La de 200, pues ese momento va a ser negativo porque estaría así, ¿no? Tienen que agarrar el eje X, pero ahora no así, sino así, apunta hacia atrás. ¿Están de acuerdo? Menos 200 por 3. Menos 200. Este signo menos no es porque la fuerza sea negativa, no se vayan a basar en eso, porque una fuerza puede ser negativa, pero si está de este lado, de este otro octante, pues da momento positivo, no es por cómo rodea el eje. El signo de W se supone que como esta placa es uniforme y homogénea, pues el centro de gravedad está exactamente al centro del rectángulo. Entonces, como va hacia abajo, ¿qué brazo de palanca hay de aquí a acá? Si está a la mitad de esto. Al eje X. ¿Perdón? 1.5. Claro. Voy a escribir la ecuación. 3TA más 3TC. Miren, no sé si los confunda, pero voy a dividir la ecuación por 3 para simplificarla. Y me va a quedar así. Me voy a saltar un paso allí. Para simplificar la expresión, toda la ecuación se puede dividir por 3. Entonces va a quedar TA más TC. Al dividir aquí por 3, me queda menos 200, que pasa al lado derecho como más 200, ¿no? Dividir por 3. Al dividir por 3, esto es 0.5. .5 entre 3.5. 0.5 por 500 es 250, pasa positivo. Entonces aquí lo voy a escribir así. Y esta es la ecuación número 2. Así tal cual, pues también. Preguntas. La última ecuación de equilibrio. Momentos alrededor del eje Y. A ver si se entiende. Fíjense bien, aquí está déjenme. Aquí está el eje Y. Las fuerzas están enfrente. Las que vayan a ir hacia arriba van a apuntar hacia acá negativas. Y las que van hacia abajo, voy a agarrar el eje, este es el eje Y, van a ser negativas. Si no, pueden cambiar la convención, no les va a afectar. Entonces,
Las que van hacia arriba son negativos los momentos. Va a ser, respecto a Y, ¿esta produce momento? Sí. Así, y es menos TB por del brazo de palanca al eje Y, 4. Menos TC, el brazo de palanca al eje Y, 4. ¿Esta produce momento? TA produce momento Y. No, porque lo corto. Ya. Ahora con las cargas conocidas. Estos van a ser momentos positivos, porque si estos fueron negativos, luego son positivos. 200 por el brazo de palanca, 2. $500 por el brazo de palanca, que es 2. Porque de aquí a acá hay 4, pues aquí hay 2, está a la misma altura de esto. Esto es igual con 0 por equilibrio. Vamos a escribir la ecuación. ¿Puedo dividir por 4? Pues sí, y me va a quedar así. Menos TB menos TC. 200 por 2, 400 entre 4, pero pasa negativo. Bueno, lo voy a escribir ya. Es menos 100, porque es esto, 2 por 2, 4, 400. Como estoy dividiendo por 4, quedan 100, pasa negativo. 500 por 2 es 1000. Pasa negativo, pero como estoy dividiendo por 4, ¿cuánto da 1000 entre 4? 250. Entonces 250 al dividir esto por 4. Entonces es igual a menos 350. Pueden cancelar los signos menos, o sea, multiplicar todo por menos 1, como quieran. Y este es la ecuación 3. Ahí están mis 3 ecuaciones. ¿Sí? Voy a resolver un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Lo podemos hacer con la calculadora, pero aquí podemos hacerlo por suma y resta. ¿Qué sucede? Miren. Está muy fácil, nada más que ahorita que copien lo hago. Está muy fácil resolverlo. Tengo 3 ecuaciones, esta y esta. ¿Qué sucede si sumo la ecuación 1 con la ecuación número 3? Nos daría TA. Quedaría TA directo. Y no hay, si quieren con la calculadora lo comprueban, pero voy a sumar 1 y 3, y encuentro TA. Ya teniendo TA, pues lo sustituyo aquí y obtengo TC, ¿verdad? Y puedo sustituir aquí y obtener TB o sustituir acá arriba, como quieran ya. Pero lo sencillo aquí, el primer paso, que me hace esto sencillo, es sumar 1 y 3. Cópienle y ahorita lo resolvemos porque pues tengo que borrar.
Profe, ya se va a acabar la llamada.
Ustedes me dicen cuando hayan terminado de copiar. ¿Ya? Entonces, lo pueden hacer con la calculadora. Aquí es muy fácil hacerlo manual. La solución del sistema es muy fácil. Entonces voy a borrar la figura y realizar la solución de este sistema. Entonces, sumando ecuación 1 más ecuación 3. Ecuación 3. Entonces, se anula PB con menos PB más TC menos TC y me queda TA. Y luego el signo de igual. Tres y 1. 700 menos 350. ¿Qué son? Ya le borré las unidades. ¿Eran kilonewtons? Sí, ¿verdad? No, libras. Ya borré la figura. Libras. Ya está. ¿En dónde sustituimos ese valor? En En la ecuación 2. Entonces, de la ecuación 2, me queda que TC es igual a 450 menos TA menos 350. Y estas son 100 libras. Y luego puedo sustituir en 1 o en 3 para obtener TB. Pero ya tengo TA y TC. Ahí está. Entonces, voy a sustituir en 3 si quieren para escribir poco. Esta TC pasa sumando al lado derecho y este de aquí para acá pasa sumando. Entonces voy a escribir TC así. No, TB va a quedar así. Este pasa sumando, este pasa sumando 350, ya lo cambié de aquí para acá. Menos TC, menos 100. TB es igual a 250. Y se debe de comprobar, sí, aquí fue muy fácil la solución del sistema de ecuaciones, se debe de comprobar que la suma de las tres tensiones pues debe dar 700, ya borré la figura. ¿Qué fuerzas teníamos hacia abajo? El peso de la placa 500 y una de 200 aplicada ahí en una orilla. Suman 700 hacia abajo. ¿Cuánto suman las tensiones que van hacia arriba? 250, 350 y 350, 700. Se cumple esta ecuación, ¿no? Y se puede sustituir en estas para comprobar. Es muy fácil la comprobación. A ver, preguntas. Profe, ¿cómo dijo que era el momento respecto al eje Y? Ya borré la figura. ¿Cómo era el momento respecto al eje Y? Sí. ¿Signo? Sí. A ver, mira. El eje Y está aquí. La placa está enfrente.
Si tú pones fuerzas hacia arriba, no puedes poner la mano así, porque ¿cómo agarro esto? ¿Cómo lo agarro así? No, tengo que ponerlo así para poderlo agarrar. Las fuerzas que van hacia arriba producen un momento respecto a Y negativo, porque yo agarro así y el dedo pulgar apunta hacia acá, hacia la parte negativa. Las que van hacia abajo están enfrente, hacia abajo, enfrente, hacia abajo. Lo agarro así y apuntan en sentido hacia allá. ¿Se entiende o no? Sí, entendí, gracias. De todos modos, en caso de que no veas bien los signos, pues si para unas fuerzas que van hacia arriba consideras este momento positivo, pues las que van hacia abajo negativo. Es como si multiplicases la ecuación por -1. Pero no puedes poner que fuerzas que están enfrente, unas que vayan hacia arriba producen un signo y las que van hacia abajo el mismo signo, no. Eso sí no puede suceder. ¿Sí me entendiste o no? Sí, profe, gracias. A ver, cópienle eso. Ustedes me dicen cuando hayan terminado de copiar. Ya, profe. No voy a alcanzar a terminar este ejercicio, nada más lo voy a plantear y voy a explicar cómo se trata, ¿no? Se resuelve este ejercicio. Anotan el enunciado. Dice, la placa tiene masa, la placa tiene masa, y ponen esto. Masa, 50 kilogramos por cada metro cuadrado. Es masa por unidad de área. Punto y seguido. Determine la fuerza en cada cable. Coma,
Si se encuentra suspendida en un plano horizontal. Estas ya son las fuerzas de los cables, ya, ahí lo dibuja ya como fuerza. Ay, se me olvidó ponerlas en rojo, bueno, ya. Fíjense que aquí no me dan el peso. A ver, nada más lo voy a explicar, que ya no va a dar tiempo. ¿Cómo resolvemos este tipo de problemas? Bueno, yo puedo calcular el peso porque me dan masa por unidad de área, calculo el área, obtengo la masa total y la masa la multiplico por la gravedad y obtengo el peso. Ese sería. El problema es dónde voy a aplicar el peso de la placa. No es un rectángulo, es una L. Ahorita no sabemos calcular todavía centroides, ese es de los siguientes temas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es dividir en rectángulos. En lugar de considerar todo el peso, pues voy a dividir en rectángulos. Lo voy a hacer así para que dé el mismo peso. Hacer una división. Y entonces sí, calcular el peso de este rectángulo, ya sé que está al centro, ahí está el centro de gravedad, y calcular el peso de este otro rectángulo, y ya sé que está al centro ahí. Ahí está. Entonces, lo que tengo que calcular es un peso. Aquí, vamos a ponerlo pequeñito, W2, y aquí al centro un peso W1. Y en lugar de trabajar con una sola fuerza, como fue el peso del rectángulo del ejercicio anterior, pues ahora trabajo con dos rectángulos, W1 y W2. Y voy a calcular esos W1 y W2. Fíjense bien. Si me dan masa por unidad de área, yo tengo que multiplicar por un área para obtener la masa total. Entonces, ¿cómo voy a calcular W1? Primero, bueno, más abajito. A ver si alcanza el espacio. W1. Primero escribo los 50 kilogramos sobre metro cuadrado. Esa es masa por unidad de área. Voy a multiplicar por el área. ¿Cuál es el área que hay aquí? Pues es un rectángulo. Es 0.4 por 1 y me da en metros cuadrados. Y eso ya es la masa total. 0.4 por 1 es el área.
ya me dio la masa. Cancelan metros cuadrados con metros cuadrados, me da kilogramos. Y luego multiplico aquí por la gravedad, por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y esto ya me va a dar en newtons. Ya me da en newtons. Ahorita escribo el valor. ¿Qué hago con W2? Lo mismo. Primero tengo 50 kilogramos sobre metro cuadrado. Multiplico por los metros cuadrados. Es base por altura, es 0.4 por 1 metros cuadrados. Y ya me da la masa. Y multiplico por la gravedad, me da el peso. Entonces ya trabajo como anteriormente, nada más que en lugar de tener un peso y una fuerza de 200, pues ahora tengo dos fuerzas que representan los pesos de los rectángulos 1 y 2, ¿no? De estos dos rectángulos, y ya, y hago lo mismo. Suma de fuerzas en Z, suma de momentos en X, suma de momentos en Y. Voy a darles los valores de W1 y W2 y ya para la próxima clase lo resolvemos, ¿no? Entonces va a ser 50 por 0.4 por 9.81. 196.2 newtons. Eso vale W1. Y W2 vale lo mismo, porque si se fijan aquí, también aquí estoy mal, es 0.8, es que como lo dividí así para que diera, es 0.8 por 0.5. Da lo mismo, 5 por 8, 40, 1 por 4, 4, 40, da lo mismo. Entonces W2, aquí ese es el área, es el área de abajo. W2 es la misma. Pude haber dividido así también, eso no va a cambiar el resultado. 196.2 newtons. Y ya, es similar al otro. Después le vamos a dar otra variante a este ejercicio. Voy a dar los datos de otra forma para que vean cómo se pueden plantear. Estos que tienen así una forma combinada. Con estas dos vamos a trabajar aquí. Suma de fuerzas en Z sería esta, más esta, más esta, menos esta, menos esta. Estas dos negativas. Y luego ya la suma de momentos en X y suma de momentos en Y. Y ya, el mismo procedimiento. ¿Alguna pregunta? Fíjense bien cómo nos dan los datos, ¿eh? Aquí dan masa por metro cuadrado. Entonces, primero tengo que calcular los metros, la cantidad de masa multiplicando por los metros cuadrados, por el área. Ya me da masa, multiplico por la gravedad y me da peso. Son dos rectángulos y ya los aplico a la mitad. 5 por 8, 40, sí, es lo mismo. 0.4 por 1 es 0.4, da lo mismo. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Nada más calculé los pesos por la forma en que dan los datos aquí en el libro, ¿no? Por eso calculé los pesos. Acuérdense de las formulitas, ¿no? Vámonos. Ok, entonces nos vemos el viernes. Si no hay más preguntas. No, profe. Ok, sale. Cópienle ahí. Profe, gracias. Ya casi nos cortan. Hasta luego, profe. Hasta luego. Adiós.